Bueno, continuamos con el siguiente tema, cinemática de los fluidos. Para ello vamos a empezar primero por recordar que la física se clasifica en dos grupos, dos grandes grupos, física clásica, física moderna. Dentro de la física clásica se subdivide a su vez en varias clases. Tenemos, por ejemplo, electricidad, magnetismo, acústica, etcétera. Pero una parte que nos interesa a nosotros es la mecánica. La mecánica, a su vez, se subdivide en estática, cinemática y dinámica. La estática estudia todos los cuerpos en estado de reposo o la materia en estado de reposo en general, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, ya cuando lo enfocamos a fluidos, específicamente al agua, podemos, o a cualquier líquido, estaríamos hablando de hidrostática, es decir, un fluido, un agua, perdón, o cualquier líquido en estado estático o en reposo. O también a su vez la mecánica la podemos subclasificar en cinemática y dinámica, que ya estudia a la materia en movimiento, a los cuerpos en movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? En que la cinemática lo hace sin considerar aspectos propios de la materia, en este caso la masa, fuerzas que provocan dicho movimiento. En cambio, en la dinámica sí interesan las fuerzas que provocaron el movimiento y en el caso de la cinemática no, ¿verdad? Entonces, ya enfocado a fluidos, pues estaríamos hablando de estática de fluidos o hidrostática, cinemática de fluidos, dinámica de fluidos o hidrodinámica. Entonces, de hecho, este tema se llama así, ¿verdad? Hidrodinámica. Bueno, dentro de los conceptos que vamos a definir para que cuando estemos hablando, pues, hagamos referencia a lo mismo. El primer concepto es el campo de flujo. Cuando hablamos de un campo de flujo, no es más que hacer referencia a un espacio o región ocupada íntegramente por un fluido en movimiento, donde podemos determinar ciertas magnitudes físicas de tipo tensorial. Los que están llevando mecánica del medio continuo, bueno, ya saben que los tensores, o cuando hablamos de magnitudes tensoriales, podemos hablar de escalares cuando son los tensores de rango cero, ¿verdad? Y hacemos referencia a qué aspectos cuando hablamos de masa, densidad, temperatura. Es decir, aquellas que solo me definen un valor numérico y una unidad sin que intervengan otros aspectos como dirección, sentido, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no tiene sentido decir 20 kilos al norte, ¿no? 25 kilogramos por metro cúbico, por centímetro cúbico, perdón, hablando de densidad, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda, pues no tiene sentido, o sea, solo quedan definidos por la magnitud, por ejemplo, en este caso 25, y las unidades, kilogramos por centímetro cúbico, por ejemplo, ¿eh? O la masa, 20, ahí está la magnitud, kilogramos, ahí está la unidad. O temperatura, ¿no? 15 grados centígrados. 15, nos habla de la magnitud, grados centígrados de la unidad. Entonces los escalares son de rango cero, ¿verdad? Y cuando hablamos de vectores, ya son tensores de rango 1, ¿verdad? Y dentro de ellos incluimos la velocidad, la posición, el desplazamiento, la fuerza, etc. Aquí ya se puede trabajar estos conceptos a través de campos vectoriales o a través de vectores simplemente, ¿verdad? Entonces, una velocidad yo la puedo expresar como un vector, como una flecha, que tiene una magnitud, el tamaño de la flecha, una dirección, la dirección que represente la línea, y una
es magnitud, dirección y sentido, un sentido representado por la cabeza de flecha. Entonces sí puedo hablar de 20 kilómetros por hora, ahí está la magnitud con su unidad, 20 magnitud, su unidad kilómetros por hora, y puedo decir en la dirección norte-sur, en esa línea, con sentido al norte, ya la flecha apunta al norte, ¿no? Entonces aquí ya estoy hablando de cantidades vectoriales o tensores de rango. Y cuando hablo de diadas o tensores de rango 2, pues ya hablo de conceptos como esfuerzo, deformación, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, entonces, un campo de flujo, perdón, es un espacio o región ocupada íntegramente por un fluido en movimiento. Entonces, este espacio, esta región, está ocupada totalmente por un fluido en movimiento, a ese se le conoce como campo de flujo. El siguiente concepto es la trayectoria. Creo que todos, en cierta forma, tenemos más o menos establecido este concepto, ¿verdad? Es el lugar geométrico, la descripción, el dibujo, como lo quieran considerar, ¿verdad? Que describe las posiciones sucesivas de una partícula. Esta partícula, evidentemente, forma parte de un fluido en movimiento y digamos, este lugar geométrico, aquí representado en lo rojo, o esta descripción de una partícula determinada, de un fluido en movimiento, pues se hace su análisis en función del tiempo, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces, para un determinado tiempo, esta partícula puede tener una posición X, Y, Z en función de un determinado tiempo. En otro tiempo, un tiempo, por ejemplo, podemos llamar tiempo 1, ¿verdad? Tiempo 1, aquí la partícula. En un tiempo 2, pues puede estar determinado por otra X, por ejemplo, X2, Y2, Z2, en un tiempo 2, ¿verdad? Entonces, digamos, el camino que siguió esa partícula y que yo lo fui dibujando, eso se le conoce como lugar geométrico, que lo fui dibujando. Todo ese caminito que fui dibujando se le conoce como trayectoria. Línea de corriente. La línea de corriente es la línea trazada idealmente en el interior de un campo de flujo. Entonces ya definimos el campo de flujo. Entonces ese campo yo lo puedo representar a través de diferentes líneas, ¿eh? Entonces, todas estas líneas que representarían a mi campo de flujo se le conoce como líneas de corriente. Y las tangentes en cada punto representarán la dirección de la velocidad. Entonces, yo agarro un punto determinado de esta línea de flujo, trazo una tangente, un vector sobre esa tangente, ese me representará la dirección de la velocidad que conforma esa partícula y que a su vez esa partícula conforma esta línea de corriente. El espacio entre dos líneas de corriente se conoce como filete. Entonces, lo que están separados aquí, bueno, le damos un nombre, se llama filete. Siguiente concepto, número 4. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Ok, continuamos. No, profe, todo correcto. Muy bien. Número 4. Hablamos de un tubo de corriente, o lo definimos más bien como el volumen, aquí lo vemos, encerrado y que está conformado por todas las líneas de corriente. Entonces, yo encierro todas mis líneas de corriente, evidentemente el mismo tubo contiene, o la envolvente contiene líneas de corriente, toda esa conformación le conocemos como tubo de corriente. Y ahora, si solo tomo la parte superior, la cáscara, la envolvente, la frontera, entonces estaría hablando de una superficie de flujo. Una superficie de flujo. Y eso no es más que la envolvente, como bien se define aquí, o la frontera,
en donde ninguna partícula puede pasar a través de ella. Es decir, hay partículas que conforman esta superficie y esas partículas me marcan la frontera de mi flujo, ¿verdad? Ya afuera, pues ya no hay más, ¿no? O sea, afuera es otro espacio, ya no es el que corresponde a mi flujo. Y la velocidad de las partículas que conforman esta superficie de flujo, evidentemente son tangenciales a la misma superficie. Es decir, las partículas, el vector velocidad que define la velocidad de esas partículas van a estar sobre esta envolvente, no van a estar hacia afuera, ¿verdad? O sea, no van a salir, digamos, sino que están acostadas, por decir de alguna forma, a usar lenguaje más coloquial, sobre la misma superficie. Cuando yo ya este volumen con su envolvente lo confino a dos áreas planas y solo me refiero a esta parte amarilla, entonces yo estoy hablando de una vena fluida, que no viene siendo más que igual un tubo de corriente, pero más pequeñito, ¿eh? Ya confinado a dos superficies planas. Entonces, hablo de vena fluida cuando hago referencia a esta porción amarilla, ¿verdad? La porción azul se refiere ¿a qué? A mi tubo de corriente. Vamos a continuar con el siguiente. Ahora, vamos a clasificar los flujos. Los flujos los podemos clasificar atendiendo a varios aspectos. Todos ellos de acuerdo a las propiedades físicas del fluido. Y el primer aspecto que vamos a considerar es en función de su viscosidad. Cuando queremos clasificar los flujos atendiendo a su viscosidad, estos pueden ser de dos tipos. Un flujo ideal o fluido ideal, cuando ya hablamos específicamente de fluidos, o un fluido real o un flujo real. ¿A qué se hace referencia? Consideramos que un fluido presenta un flujo ideal cuando su viscosidad es nula o muy pequeña que puede despreciarse. Entonces, este tipo de fluidos no tienen viscosidad o es tan pequeñita que se puede despreciar. Caso del agua, ¿verdad? Entonces, todos, aunque no conozcamos, digamos, técnicamente el concepto de viscosidad, intuitivamente sí lo observamos. Y tan lo observamos que si yo les preguntara, ¿qué es más viscoso? ¿El agua o la miel? ¿Qué me responderían? La miel. Claro. Ahora, si les digo, defíname la viscosidad con sus propias palabras en función de lo que observan ustedes en el agua y en la miel, ¿cómo la definirían? La viscosidad es algo pegajoso. Por ejemplo, Es como la capacidad de adherirse, ¿no? Ok, por ejemplo, es también una propiedad que yo observo. ¿Cómo es el movimiento de ambos fluidos? Por ejemplo, un fluido que no es tan viscoso con otro que sí es viscoso. ¿Cuál va mayor? El viscoso es lento, rápido, ¿no? ¿El viscoso es qué? Lento, ¿no? Es lento, ¿verdad? La miel, si yo las pongo en una misma posición, tengo dos recipientes y les pongo, no sé, los inclino respecto a la vertical, más bien, respecto a la vertical los voy a inclinar, no sé, como 100 grados. Entonces quedan respecto a la horizontal 10 grados. Yo les pregunto, ¿qué fluido desalojará el recipiente de manera más rápida? ¿El agua o la miel? Agua. Claro, ¿no? Porque tiene una menor viscosidad. Entonces yo ya puedo entender la viscosidad como aquella fuerza que me impide el movimiento del fluido. Entonces por eso la miel, al tener una mayor viscosidad o una mayor fuerza que le está impidiendo ese movimiento, entonces lo que provoca es que vaya más lento, ¿verdad? Bueno,
Pero aquí me interesa clasificar entonces el fluido de acuerdo a su viscosidad y digo que es fluido ideal cuando, como el agua, tienen una viscosidad muy pequeñita o puede ser cero. Por eso, en este sentido, cuando hablo de fluido ideal, puede ser un fluido teórico, porque en la práctica no hay, al menos líquidos con viscosidad cero, así exactamente cero. Entonces lo puedo considerar como un fluido teórico o un fluido real, pero fuera del alcance del efecto friccionante que se provoca entre sus capas, originados por el contacto que este fluido pueda tener con alguna región, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí un fluido, supongamos un canal, ¿no? Por ejemplo, lo estoy viendo en alzado, la parte que va friccionando con la base del canal, pues ahí es una zona de, digamos, como de fricción, ¿verdad? Y la parte de arriba, bueno, es una zona sin fricción. Entonces, esta parte puedo considerarla yo como, en donde su viscosidad, pues es cero, ¿verdad? O sea, la puedo considerar así. O, por ejemplo, entre las mismas capas del fluido, ¿verdad? Si este rozamiento es tan pequeñito, es el efecto que yo observo en el agua. Puede ir a mayor velocidad y aunque sé que es pequeñito, lo puedo considerar como un fluido o un ideal, ¿verdad? Donde su viscosidad es nula. Y el fluido real, pues evidentemente su viscosidad no es nula, de hecho es mayor de cero. Entonces, en función de su viscosidad, dos tipos. En función de su densidad, hablo de flujos incompresibles o flujos compresibles, que no se pueden comprimir y que sí se pueden comprimir. Cuando yo no puedo comprimir, entonces, ¿qué sucede con ese flujo? Que mantiene su densidad, ¿verdad? Entonces, no hay una variación de la densidad, por eso aquí la derivada parcial con respecto al espacio o con respecto al tiempo siempre va a ser cero, no hay variaciones. Ya sabemos que una derivada me indica una cantidad de cambio, ¿verdad? Entonces aquí cambia respecto al espacio, cambia respecto al tiempo, su densidad, ¿no? Es cero. Ah, bueno, entonces no hay una variación en su densidad, entonces hablo de un flujo que es incompresible, porque lo que hace que varíe es que yo lo comprima, ¿verdad? Entonces lo hago más denso, y al hacerlo más denso, pues estoy variando su velocidad, digo, su densidad. Mientras eso no suceda, o puedo generarle una cuestión, por ejemplo, al calentarlo, por ejemplo, supongamos un metal, al calentarlo, ¿qué sucede con su volumen? Pues sabemos que su volumen se incrementa, pero como sigue conservando la misma masa, ¿qué sucedió? Entonces, al incrementarse su volumen y la misma masa, hay una pequeña variación de su densidad. ¿Estamos de acuerdo? Igual, si por la fricción se calienta nuestro líquido dentro de una tubería, bueno, aquí estamos considerando, cuando hablamos de un flujo incompresible y hacemos, digamos, esa idealización, entonces estamos dando por hecho que no importa, no hay una variación en su densidad por efecto de la fricción o por algún otro efecto, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, hablamos de un flujo incompresible. ¿Qué sucede, por ejemplo, un fluido como el aire en un globo? Yo inflo y, bueno, este globo, supongamos, tiene un diámetro de 20 centímetros, pero yo lo puedo comprimir y hacerlo a 10 centímetros, porque el aire sí es compresible, sí se puede comprimir.
Entonces, al hacerlo más pequeñito, reduje yo su volumen, pero su masa sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que incrementé su densidad. Acuérdense, densidad es igual a masa entre volumen. Si lo de arriba se mantiene constante, pero lo de abajo se hace más pequeñito, el resultado de esa división, de ese cociente, pues va a ser más grande. Entonces, es lo que... entonces, así podríamos entender cuando hablamos de un flujo incompresible, pues como aquel que no hay variación de su densidad. Y contrario, hablamos de flujos compresibles como los gases, ¿verdad? Cuando la densidad varía de un punto a otro respecto al espacio, respecto al tiempo. Es decir, es diferente de ser, ¿verdad? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ingeniero. Ok. Seguimos con la clasificación de los flujos. Tercer caso de clasificación. Según sus dimensiones, cuando estudiamos el flujo, lo podemos hacer de manera unidimensional, bidimensional, tridimensional. Por ejemplo, en mecánica del medio, pues incluso puedes tener, por ejemplo, campos vectoriales que te definen un determinado flujo, ¿verdad? Y lo puedes estudiar en cualquiera de estas dimensiones, ¿verdad? Para nuestro caso, pues es unidimensional y bidimensional en esta asignatura, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar. Entonces, depende de la forma en que estamos confinando el estudio, ¿verdad? Si lo hacemos en una sola dirección, unidimensional. Si lo hacemos en dos dimensiones, bidimensional. Y si lo hacemos en 3 dimensiones o en el espacio, pues hablamos de un flujo tridimensional. Y bueno, hay ciertas propiedades físicas y características del movimiento susceptibles de estudio, ¿verdad? En esta asignatura. Número 1, densidad, que queda definida en función del espacio. Aquí está, X, Y, Z y el tiempo. O nada más S que indica espacio y tiempo, ¿ah? Peso específico, también, pues es una variante de la densidad. Ya sabemos que es lo mismo que la densidad, solo que lo afectamos por la gravedad, ¿verdad? El único. Entonces, peso específico, definido como densidad por gravedad, bueno, igual en función de un espacio y de un tiempo. Y bueno, algunas características del movimiento, pues la velocidad, que depende del espacio y del tiempo, la posición, igual, dependiente del espacio y del tiempo, como funciones que dependen del espacio y del tiempo, igual la presión, ¿verdad? Entonces son conceptos que se estarán, digamos, estudiando en este tema. Ahora, la clasificación número 4, atendiendo a su variación temporal, es decir, su variación respecto al tiempo. ¿Hablamos de un flujo permanente o estacionario? ¿O hablamos de un flujo no permanente o no estacionario? El primer caso, cuando hablamos de un flujo permanente o estacionario, ese flujo, digamos, conserva tanto su velocidad, su densidad, su presión respecto al tiempo. Por eso aquí vemos la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a la derivada parcial de la densidad respecto al tiempo y va a ser igual a la derivada parcial de la presión respecto al tiempo, porque todas son igual a 0. Es decir, no hay variación ni de velocidad, ni de densidad, ni de presión. Entonces, supongamos aquí, yo tengo aquí mi vena, ¿verdad? Fluida que voy a estudiar. Entonces, observo una partícula, una molécula que va sobre esta, ahí se me fue el nombre ahorita. Bueno, sobre esta línea. Y yo la estudio en un tiempo determinado, más bien la observo en un espacio determinado, aquí en el punto A, y mido la velocidad que lleva esa partícula. Y en ese espacio, en ese punto, su velocidad es de 1 metro por segundo. Pero después la estudio cuando pasa al punto B en un tiempo diferente, en un tiempo mayor, ¿verdad? Supongamos aquí en t igual a 1 segundo, después la estudio 1 segundo después, en t igual a 2 segundos,
Y ahí observo que su velocidad es 1.5 metros por segundo. Y después la observo en un tiempo t igual a 3 segundos y veo que su velocidad es de 2 metros por segundo. Bueno, cuando yo me enfoco solo en un punto, se dice que el flujo será permanente o estacionario cuando en ese punto, no importando las partículas que pasen, supongamos venía aquí, ¿verdad? Esta partícula amarilla la observo en este punto B y lleva una velocidad de 1.5 metros por segundo, mientras que la partícula verde en el punto A lleva 1 metro por segundo. Supongamos un segundo después, esta partícula amarilla se va al punto C y esta partícula verde se va al punto B. La partícula verde que tenía 1 metro por segundo cuando estaba en A, ahora tiene la misma velocidad que tenía C cuando la partícula verde estaba en A. En otras palabras, no importa cuántas partículas pasen por acá, no importa, siempre que yo observe el punto B, esas partículas van a tener una velocidad de 1.5 metros por segundo. Entonces se observa como si el flujo estuviera estático, que no hubiese movimiento, porque yo no observo variación. Una partícula aquí, supongamos, esta avanza tantito, pero esta que toma la posición de la verde sigue conservando la misma velocidad que tenía la verde un instante antes. Entonces no se observa movimiento. Nada más como si, no sé si han visto ustedes ese efecto de las pelotitas cuando es como, es un péndulo, son varias pelotitas y colocadas, digamos, como en un travesaño. Se levanta una de ellas. ¿No? ¿Perdón? En medio, pero que no se note el movimiento de las del medio, pero una Exactamente. Otra, ¿no? Entonces, brinca la primera, golpea a todas y salta la última, pero las del medio no se movieron. Entonces, yo puedo observar algo así, ¿verdad? Como si no se movieran estas partículas. O sea, sí están viajando, sí se están moviendo, pero el efecto que yo observo es que no se mueve. Entonces, cuando hablo de eso, de ese tipo de flujo, entonces estoy hablando de un flujo permanente o estacionario. Es decir, no hay variación de su velocidad, por eso no se observa, no se percibe como si se estuvieran moviendo las partículas, sino como si el fluido estuviera totalmente estático, ¿verdad? Pero no es así. Y no permanente cuando pues no sucede eso, ¿verdad? Cuando hay variación de su velocidad, de su densidad y su presión respecto al tiempo. Aquí nada más analicé yo la velocidad, pero si yo analizara para esta partícula aquí no solo su velocidad, también veo qué densidad lleva y qué presión tiene en ese instante, observaría que son constantes para un fluido permanente o estacionario. Bueno, ahora la siguiente. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Continuamos entonces. La clasificación 5 es según su variación espacial. Entonces, conforme varíen respecto al espacio, es decir, ya no me fijo en un punto. Ahora me voy a fijar en una partícula, ya es diferente. Entonces, en el anterior, no importaba qué partículas pasaran, ¿verdad? Yo me enfocaba en un punto determinado, en el punto B. Pero ahora voy a seguir una partícula. Por ejemplo, esta partícula amarilla. Entonces, en un tiempo t determinado, esta partícula lleva 1 metro por segundo. Si después de viajar conserva su velocidad hasta, por ejemplo, llegar a un punto B y ahí en un tiempo t más, un poquito más de tiempo, no sé, aquí 1 segundo, aquí 1 segundo y milésimas de segundo, y observo que conserva su velocidad respecto al espacio en el que se movió, entonces estoy hablando de un flujo uniforme. Y si no conserva su velocidad, entonces, esa como una característica primordial, ¿verdad? Digamos como que la característica
que más impacta. Evidentemente, pues que no haya variación tampoco de densidad, de presión, etcétera, pero observando la velocidad, si se conserva constante en el movimiento que tenga esta partícula, su velocidad es constante, entonces hablo de un flujo uniforme. En caso contrario, pues sería no uniforme. Ahora, según su rotacional, pues ustedes ya observaron los que llevan mecánica del medio continuo, ¿va? Lo que es el rotacional. No es más que el producto cruz del grado